Bienvenido a otro video en Eco 2.0. El día de hoy te voy a enseñar cómo crear tu propio sistema de consulta online y reducir así el impacto que el COVID-19 está trayendo a tu práctica privada. En la actualidad estamos atravesando por una crisis sin precedentes. El COVID-19 está afectando a diferentes industrias y la industria de la salud no es la excepción. Seguramente te vas a sentir identificado con uno o varios escenarios de los cuales yo te voy a mostrar en este momento. Cancelación de citas que ya tenías programadas, cirugías pospuestas o canceladas, tratamientos interrumpidos hasta nuevo aviso, menos llamadas al consultorio, mayor grado de ausentismo en citas programadas y si estás haciendo una campaña publicitaria, menor rendimiento en los resultados. Todo esto producto, por supuesto, de la situación sanitaria que estamos atravesando. Y si te sientes identificado con alguno o varios de estos puntos, no te preocupes, es normal. Lo que no sería normal sería no hacer nada al respecto, porque si no lo haces, entonces tendrás un menor flujo de consultas, por supuesto vas a generar menores ingresos y vas a tener un mayor grado de incertidumbre. Al final del día lo que buscamos es explorar alternativas para que tú puedas seguir con tu práctica privada. La finalidad del video es que tú puedas explorar precisamente estas opciones para ayudarte a mantenerte cerca de tus pacientes. La finalidad es crear ese proceso de atención médica por la vía online en la que tú le ofrezcas una serie de pasos, una serie de protocolos al usuario que necesita de ti para que acceda a tus servicios médicos. Pero antes de pasar de lleno al tema y de cómo vamos a hacer esto posible, necesitas tener en cuenta tres cosas para que aproveches al máximo todas estas estrategias y este plan de acción digital. La primera de ellas es que tienes que tener la apertura de innovar. Y mira, yo te cuento algo. Todavía hasta hace 2-3 meses, todavía era posible estar un poco renuente al tema digital. Todavía había ciertos médicos o ciertos profesionales de la salud, cirujanos, psicólogos, todavía no daban ese salto a quizá promover sus servicios privados por el internet. Pero hoy no tenemos otra opción. Hoy es la única alternativa realmente eficiente para mantenernos cerca de los pacientes. Por lo tanto, si no estás dispuesto a innovar, estarás condenado al fracaso y definitivamente este proceso no va a funcionar para ti. La segunda de ellas es que tomes en cuenta que la finalidad de aprovechar los medios digitales es para informar a tu paciente. En segundo término van a quedar los mensajes de connotación publicitaria. ¿Por qué? Porque la idea es diferenciarse del resto. La idea es que el paciente tome las herramientas que necesita para que eventualmente acceda a la cirugía o al tratamiento que tú puedes ofrecerle. Y el tercer punto es estar dispuesto a la transformación digital de tus servicios médicos. En palabras mucho más llanas, debes de tomar en cuenta que hoy es una necesidad que tengas una página web, que tengas presencia en las redes sociales, que actualices tu perfil en Google Mi Negocio. Necesitas aprovechar las vías digitales para estar donde tu paciente te está buscando. Si te quedas hasta el final del video, vas a poder aprovechar todas las herramientas que aquí vamos a explorar, pero sobre todo vas a saber cómo puedes crear ese proceso de consulta en línea y lo vas a poder implementar esta misma tarde. Lo importante es que te quedes hasta el final porque solo así es que vas a acceder a toda esta base de conocimientos. Hay muchas herramientas. Si tú te metes a Google vas a encontrar infinidad de alternativas, pero lo que yo busco en este video es que tú puedas encontrar una vía resumida sin necesidad de probar
todas las herramientas disponibles en Internet, sino que realmente utilices aquellas que puedan materializar este proceso de consulta en línea. Y te digo algo mejor, las herramientas que te vamos a ofrecer como alternativas en su mayoría son gratuitas, por lo tanto son estrategias bastante asequibles que con decisión y sobre todo con aprendizaje vas a poder sacarle el máximo provecho. Puedes tener dos maneras para crear ese proceso de consulta online. Del lado izquierdo podrás encontrar las opciones de pago en plataformas en las que tú te puedes registrar como profesional médico y vas a tener que pagar una mensualidad o una comisión por cada consulta que hagas. Pero, por el otro lado, que es aquí donde vamos a aterrizar, puedes utilizar las herramientas digitales existentes, puedes adecuar tu propio sistema, puedes utilizar Google, puedes utilizar Gmail, Google Drive, Google Calendar, Zoom, diferentes herramientas que van a materializar este protocolo que tu paciente va a seguir para acceder a tu servicio en línea. Entonces, es aquí donde nosotros vamos a enfocarnos y en donde vamos a compartir todo este conocimiento que ya tenemos sobre el tema. La experiencia del usuario es muy importante. Necesitas tomar en cuenta que no solo se trata de hacer una videollamada, se trata de ofrecer una experiencia positiva antes, durante y después de la consulta. Porque independientemente de que tú cobres $15, 30, 50, $100, el precio se va a justificar ofreciendo precisamente esta buena experiencia. Por supuesto que una estrategia que utilizan muchos profesionales médicos es bajar el precio, especialmente por la situación en la que nos encontramos. Pero esa no es la vía, esa no es la manera en la que tú vas a poder ofrecerle a tus pacientes lo que están buscando. No se trata de bajar tu precio para que entonces tú puedas tener consultas en línea. Se trata de especificar el precio que tú vas a cobrar por dicho servicio, pero ofrecer una experiencia positiva reuniendo una serie de elementos que en conjunto le van a dar forma a todo este proceso del cual yo te estoy hablando. En ese sentido, vamos a empezar con el primero, que es el calendario virtual. Para este fin, hay muchas opciones. Si tú ya eres un usuario frecuente de este tipo de calendarios, como lo puede ser Google Calendar, el calendario en Outlook o el calendario en iCloud, vas a estar muy al día de qué se necesita para poder contar con este tipo de herramientas. Entonces, lo importante es que te decidas por una sola. Una mala práctica sería utilizar 2 o 3. Lo importante es que tú puedas tener un solo calendario en el cual vayas a reunir todas las citas que estén confirmadas. Al mismo tiempo, vamos a utilizar un calendario virtual. Aquí te estoy poniendo dos opciones que son opciones que se integran a tu calendario. En el calendario me refiero a Google Calendar, el calendario de Outlook o el calendario de iCloud, y la herramienta para las citas en donde el paciente va a confirmar y pagar la consulta. Puede ser cualquiera de estas dos opciones, que puede ser Calendly o puede ser Bookify. Estas dos opciones son muy buenas, nosotros las hemos probado y la verdad es que se integran a la perfección con los calendarios que te acabo de mencionar. La ventaja es que puedes crear un sistema automatizado para facilitar tu consulta online, lo que significa que vas a minorar los procesos manuales. En palabras muy prácticas, significa que tú no vas a tener que dar de alta la cita en tu calendario virtual, no vas a tener que enviar un mensaje de confirmación al paciente, sino que él lo va a recibir de manera automática. Entonces, esto es utilizar la tecnología a tu favor. El segundo punto son los formularios. Muchos médicos utilizan formularios, sobre todo cuando empiezan a llenar el expediente, y esto lo tenemos que sustituir de alguna manera, sobre todo en los pacientes que son nuevos pacientes. Entonces, en ese contexto, yo te sugiero que utilices ya sea Google Forms o una herramienta de formularios que se llama Typeform.
Google Forms a nosotros nos gusta mucho porque de hecho es algo que utilizamos con nuestros clientes. Aquí te estoy mostrando un ejemplo para un registro de nuevo cliente. La ventaja que tiene este tipo de formulario es que el sistema de creación es muy sencillo. Esto significa que tú vas a poder personalizarlo de la manera que lo necesites. En otras palabras, vas a poder cambiarle el color, vas a poder ponerle el tipo de letra. Me parece que solo tiene 5 o 6 opciones, pero son bastante prácticas. Vas a poder utilizar tu logo y también vas a poder agregar imágenes. La verdad es que es un sistema muy completo y lo mejor es que se puede integrar con el repertorio de aplicaciones que tiene Google, en específico con Google Drive. Si eres un usuario asiduo de Google Drive, te va a funcionar a la perfección porque las respuestas las vas a poder almacenar en la nube. Por otro lado, Typeform es un sistema un poco más moderno, por decirlo de algún modo, pero que tiene una curva de aprendizaje un tanto más larga. Es cuestión de que veas quizá un par de videos para empezar a utilizar la herramienta de manera más práctica, pero en términos generales te puedo decir que el sistema es mucho más llamativo y moderno. Honestamente, una persona es más, te puedo decir que es más factible que llene un formulario en Typeform que llene uno en Google Form. Pero ojo, no estoy diciendo que Google Form no funcione, sino que Typeform utiliza otro tipo de tecnología que hace que la interfaz se vea mucho más moderna. Además, Typeform ofrece integraciones nativas dentro de la plataforma con otras herramientas. Te voy a poner un ejemplo. Tú ya de forma predeterminada puedes hacer que un cierto cuestionario se vaya a una hoja como una hoja de Excel, que en Google sería Google Sheets. Todas las respuestas se vayan almacenando en una hoja que tú hayas creado previamente. También se pueden utilizar integraciones un tanto más avanzadas, como pueden ser integraciones con CRMs, con softwares de email marketing, pero la verdad es que tampoco quiero hablarte de aspectos demasiado técnicos, sino que la idea de utilizar estos formularios es para tomar las preguntas que tú necesitas saber sobre tu paciente antes de la consulta. Otro aspecto a considerar sobre esta herramienta es que solo tiene un máximo de 10 preguntas, hablando de la versión gratuita. Tiene una versión premium que cuesta aproximadamente $39, pero con la versión gratuita que se limita a 10 preguntas y 100 cuestionarios mensuales, me parece que es suficiente para lo que tú lo necesitas. 4 aspectos a considerar de utilizar estos formularios es que vas a poder obtener respuestas para tener un mejor contexto de la salud del usuario. De igual manera, vas a empezar a ofrecer una experiencia positiva antes de la consulta. Recuerda que la experiencia del paciente es primordial y creando este tipo de formularios garantizamos que empiece con el pie derecho, porque así vas a poder brindar una atención mucho más personalizada durante la consulta. Y finalmente, la optimización del tiempo durante la videollamada, que es esencial. Es decir, si tu consulta dura 30-45 minutos, vas a poder aprovecharla al máximo porque ya vas a saber de antemano, o al menos vas a tener información de antemano que te va a ayudar a conducir la consulta. Algo muy importante es que tienes que utilizar las preguntas correctas. No lo hagas tan extenso. Limítalo probablemente a 5 o a 7 preguntas. Trata de evitar a medida de tus posibilidades más allá de 10 preguntas, porque seamos honestos, alguien que va a llenar un formulario de 15 o de 20 preguntas, es muy probable que lo deje a la mitad o que inicies la consulta y no tengas esa información. Entonces, una recomendación, por experiencia, usa las preguntas correctas. El tercer punto de todo este proceso de consulta en línea que involucra la experiencia del paciente es la consulta online. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a las soluciones que tú vas a utilizar para crear las reuniones virtuales. Y en ese sentido, te sugiero que utilices estas dos que te estoy mostrando ahora mismo, que son Zoom en primer lugar
y Google Hangouts. ¿Por qué utilizamos estas dos herramientas para las videollamadas? Porque recuerda que el objetivo es crear una experiencia positiva y sobre todo que el paciente perciba que esto es un proceso profesional. Y estas dos herramientas son de lo mejor que hay en el mercado. Además, como yo te mencioné al principio del video, son gratis. Entonces las puedes utilizar sin ningún tipo de pago. Por supuesto que las funciones más avanzadas están en las versiones premium, pero no son necesarias para el objetivo que las necesitas. Con las versiones gratuitas es más que suficiente. 4 aspectos que tienes que tomar en cuenta para el tema de estas plataformas es que no necesitas ser experto para sacarles provecho. Honestamente, el proceso de aprendizaje es muy simple y te comentaba con el tema de los formularios. Bastará un par de videos para que te empieces a acostumbrar a la herramienta. Puedes darte de alta, hacer unas pruebas y verás que no es nada del otro mundo. Es cuestión de unir todos estos elementos que te estoy mostrando en este video para que empieces a darle forma a tu proceso de consulta en línea. Como te mencioné, ambas plataformas son gratuitas, te ofrecen la experiencia que estamos buscando durante la videollamada y el bonus es que tienen integración con otras herramientas de automatización. No te preocupes mucho por eso, más adelante verás el cuadro completo para saber de lo que me estoy refiriendo. El cuarto elemento dentro de este proceso de consulta en línea es el sistema de pagos. Este punto puede variar dependiendo del país, en América Latina, en Europa, en donde te encuentres, pero una manera de cobrar a tu cliente por medio de tarjeta de crédito o de débito es a través de PayPal y Stripe. PayPal, por su parte, no necesita un proceso de registro demasiado largo. Stripe por ahí te hace algunas preguntas adicionales, pero ahora vamos a ver un cuadro comparativo. ¿Cuál es la ventaja de implementar estos sistemas de pagos? Punto número 1, que puedes cobrar por anticipado la consulta. Y el beneficio es precisamente el punto 2, que es la reducción de cancelaciones y ausentismo. ¿Qué significa? Que tú vas a poder llegar al día de la consulta con todas las instrucciones, las confirmaciones para el paciente, ya con la consulta pagada. Esto es muy importante. Y lo mejor es que el proceso de pago involucra que se van a transferir los fondos directamente a tu cuenta bancaria. Te reitero, esto puede variar dependiendo del país. En México, por ejemplo, el proceso para recibir el dinero a tu cuenta bancaria puede llevar en PayPal aproximadamente unos 7 días y en Stripe me parece que también lleva los mismos 7 días, pero depende mucho de qué tipo de perfil tengas, porque al menos en PayPal te puedes dar de alta una cuenta para uso personal o para cuenta empresarial. Aquí estamos viendo un comparativo de las dos plataformas. Te comentaba que la activación de la cuenta en PayPal es mucho más simple que en Stripe. La comisión que se suele cobrar es más o menos el mismo, puede variar realmente muy poco. La comisión base es la que ves en porcentaje ya establecido, que es 3.65 en PayPal, 3.6 en Stripe. Te reitero que estos porcentajes de comisión son los que al día de hoy, al día en que estamos haciendo este video, son los publicados en el sitio web. Es muy probable que puedan haber ligeras variaciones a lo largo del tiempo. La comisión fija que se cobra, esto depende mucho del país y la tercera fila podemos hablar de la experiencia que tiene el usuario. Por ejemplo, en PayPal el usuario necesita crear una cuenta para pagar, mientras que en Stripe no es necesario. Simplemente tiene que ingresar sus datos de la tarjeta de crédito o débito para que pueda procesar el cobro. Lo mejor de todo también es que ambas plataformas ofrecen integraciones con otras herramientas. Y te pongo un ejemplo. El calendario, una de las opciones que te mostré, Calendly, puede integrar estas dos plataformas a su sistema de citas. Por ejemplo, puede suceder
que tú en tu calendario puedas poner el cuestionario que vas a necesitar poner uno en el sistema de Calendly. El usuario va a elegir el día y antes de finalizar la confirmación de consulta pasará a la pasarela de pago para pagar la misma. Entonces, este sistema es muy práctico, sobre todo por lo que mencionaba anteriormente, que nos ayuda a reducir el volumen de cancelaciones y ausentismo de las citas que ya tienes agendadas. Es muy importante que puedas establecer políticas claras de cancelación y modificación, ya que esto te evitará malos entendidos y sobre todo malos reviews. Puedes trabajar en una hoja muy sencilla en Word, en Google Docs y se la puedes compartir a tu paciente. De igual manera, Calendly te ofrece una opción en la que tú puedes personalizar el apartado de políticas y ese mismo apartado es el que le va a llegar al usuario una vez que confirme la consulta en línea. Vamos a pasar ahora a la comunicación instantánea. La comunicación instantánea me refiero a esos canales de comunicación que tú vas a poner a disposición del paciente para que pueda resolver sus dudas. Algo muy importante es que no estamos hablando de la plataforma en donde vas a dar la consulta. Es decir, se pueden resolver dudas, se le puede dar orientación sobre quizá aspectos técnicos que probablemente surjan antes de la consulta, pero la consulta como tal se dará en cualquiera de las dos plataformas que te mencioné anteriormente. Entonces, el objeto de este apartado es que tú puedas delimitar dónde vas a dar la atención al cliente. Es recomendable que mantengas esta comunicación entre tú y tu paciente a través de vías formales. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir tener siempre un respaldo de cualquier malentendido que hubiera en una cancelación o en un cambio de fechas en cuestión de la cita que ya tenía confirmada. Por lo tanto, siempre es recomendable que tú como profesional médico tengas bien delimitados estos canales, sobre todo para mantener transparente tus políticas y las confirmaciones y las modificaciones en caso de que hubiera. Y finalmente, vamos a cerrar este proceso de consulta en línea con las herramientas adicionales que necesitas. Normalmente todas las computadoras tienen una cámara y las laptops tienen micrófonos integrados bastante decentes. Sin embargo, para enriquecer la consulta y sobre todo la experiencia del paciente, yo te recomiendo que puedas adquirir una cámara, una webcam HD. Puedes encontrar muchas alternativas en Amazon o en Mercado Libre y también un micrófono con audífono profesional. Esto es muy importante porque te va a permitir que el sonido externo más bien se evite escuchar durante la consulta. Además, teniendo una cámara HD, te dará la oportunidad de dar una imagen mucho más clara. El paciente podrá verte y vas a crear una atmósfera mucho más de confianza y el paciente se va a sentir más cómodo. La idea de todo esto es que puedas al menos tratar de asemejar la consulta a como sería una consulta en el consultorio. Entonces, de ahí que es muy importante que tengas en mente estas dos herramientas adicionales que pueden formar parte de tu repertorio para crear este proceso de consulta en línea. Además, demostrarás que no estás usando un procedimiento improvisado de teleconsulta. Volvemos a lo mismo. Lo importante es diferenciarse del resto, dar esa buena experiencia y justificar tu precio de consulta. No tratar de atraer pacientes por medio de reducción de precios, de ofertas, sino enriquecer todo este protocolo que acabamos de ver en el video. En este momento te estoy mostrando cómo se vería un proceso de consulta en línea, que bien podría ser tu propio proceso de consulta, en el que empezamos con un calendario online. El usuario llega, elige el horario, elige el día, hace el pago respectivo de la consulta, recibe una confirmación de pago, automáticamente recibe el formulario preconsulta,
Posteriormente, recibe el email de confirmación de la consulta. Un recordatorio puede ser un recordatorio 24 horas antes, 48 horas antes. Calendly, por ejemplo, ofrece un sistema de recordatorios automático, especialmente en las versiones de pago. El día de la consulta, que puede ser a través de Zoom, el icono que ven ahí es de Zoom. Y finalmente el seguimiento, que el seguimiento lo vas a poder hacer ya sea por cualquiera de las vías de comunicación que hayas determinado en tu proceso de consulta en línea. Ahora estás viendo un listado básico de herramientas que vas a poder implementar. Aquellas herramientas que tienen un icono en color verde son herramientas que tienen versiones premium y de las cuales yo te recomiendo puedas probar. Por su parte, en la sección de otras herramientas, que es la última columna, aquí estamos hablando de el micrófono y de la cámara que vas a poder utilizar para tu consulta. Yo, en lo particular, me inclino más por utilizar Calendly como calendario virtual, en utilizar Google Forms, que es el cuadro de color morado, Zoom como herramienta de videoconferencia, PayPal como herramienta de pago, WhatsApp como herramienta de comunicación instantánea y por supuesto los dos elementos que acabo de mencionarte que son de suma importancia que puedas integrarlos a tu proceso. Y finalmente te pregunto, con esta información que hoy tienes, ¿estás preparado para crear tu propio sistema de consulta online? Antes de finalizar el video, quiero confirmarte 3 puntos que nunca debes de olvidar, sobre todo en estos momentos. Tu paciente, a pesar de estar en la situación en la que nos encontramos, tu paciente sigue buscando tus servicios médicos. Necesitas darle los medios para que pueda llegar a ellos. La consulta online es un medio perfecto para que tu paciente se siga informando. Lo mencioné al principio. No se trata solo de dar publicidad o de promover tus servicios médicos. Se trata de ser una fuente de información para que el usuario eventualmente tome una decisión bien informada y que vaya a la consulta, confirme la cirugía o el tratamiento, pero que ya vaya con información previa y que te perciba como un referente, como alguien que le ayudó a tomar esa decisión. Y finalmente, solo aquellos que estén preparados para innovar serán los que mantengan vigente su práctica privada, especialmente en este momento. Yo estoy seguro que tú eres uno de ellos y hoy cuentas con todas las herramientas necesarias para dar vida a ese proceso de consulta online que tu paciente está buscando. En caso de que necesites ayuda con la creación de tu proceso de consulta en línea, ten toda la libertad de ponerte en contacto con nosotros. Espero que este video te haya sido muy útil, pero sobre todo que hayas obtenido los conocimientos necesarios para que hoy mismo puedas implementar tu proceso y te mantengas cerca del paciente que te necesita. Muchas gracias.